Seguimos en Se Presume Culpable y en este momento para hablar de un tema gravísimo que ocurrió en esta semana que desencadenó en el cese de actividades del gremio de AMSAFE y ATE el miércoles por la tarde y en un paro y movilización el día jueves por la detención de 5 dirigentes sindicales, 5 dirigentes gremiales de AMSAFE y de ATE, porque acusados en estos días de haber participado en una manifestación, en la manifestación concretamente que se realizó cuando se votaba la ley de reforma jubilatoria en la legislatura el pasado 12 de septiembre. En este sentido, 5 dirigentes fueron detenidos de forma arbitraria, allanadas sus viviendas, realmente con una agresividad y una violencia inusitada para el caso en particular, porque después luego fueron imputados por delitos que podrían llamar delitos de daños o por perturbar la tranquilidad o el buen desarrollo de una sesión en la legislatura. Bueno, estas personas estuvieron detenidas en el penal de Las Flores, un lugar donde inapropiado para, sin ninguna necesidad, primero porque esperar imputación lo pueden hacer en alguna otra dependencia y sabiendo que no iban a poder quedar presos, no le podían dictar una prisión preventiva efectiva debido a que los hechos que se les imputaron no eran de tal gravedad como para sostener esa medida. Pero bueno, para profundizar y en los detalles y contarles más claramente qué ocurrió, tenemos en línea a uno de los dirigentes de AMSAFE que fue detenido y además es docente. Y bueno, ya le damos la bienvenida para que nos cuente su experiencia en esta situación. Buen día, Franco Casasola. Buen día, Alejandra, ¿cómo te va vos? Y bueno, para la audiencia. Bien, gracias por esta comunicación. Bueno, Franco, ¿cómo se fueron desarrollando los hechos? ¿Esperaban ustedes esta detención? ¿Habían sido notificados de alguna de parte de la justicia para presentarse o alguna cuestión? No, de ningún modo. Luego de esta represión y sesión legislativa del 12 del 12 de septiembre, el gobierno había hecho algunas amenazas en relación a hablar de barra bravas de Ñuble Central y infiltrados, gente violenta, eh, pero no imaginamos que iba que iban a realizar este operativo absolutamente violento. El miércoles a las 7 de la mañana, en mi caso, pero también en el resto de los compañeros, comenzaron a llenar mi casa, me empezaron a tirar la puerta abajo con esos típicos operativos que vemos en las películas, un policías en acción, de Mm. 8 policías encapuchados con un ariete intentando romper la puerta de calle de mi casa, y por ahí cuando yo estaba despierto por ir a trabajar a Villa Gonor Galvez, Mm. y ahí, bueno, sorprendió la situación y asustado le digo que dejen de golpear, que les abría, y al abrirle me tiran contra la pared, me preguntan el apellido, me esposan y comienzan a allanar mi casa. Y en ese allanamiento lo que encuentran y lo que secuestran, eh, las fotos en los medios están de los elementos que secuestran, son volantes, afiches, pecheras de AMSAFE. eh, bueno, esos son los elementos secuestrados, ¿no? Volantes que decían no a la reforma previsional, abajo el ajuste de Milei y Puyaro. Eso parece que para el gobierno y para la justicia son los elementos de peligrosidad que tiene un docente. Claro, Y luego de eso sí, estuvimos incomunicados, fuimos llevados a la dependencia de la PDI en Rosario, sí, sin poder avisar, no me permitieron avisar, y cuando llego ahí nos ponen en un calabozo con presos comunes, sí. y recién al mediodía pudimos tener contacto con
nuestra abogada ya ahí en ese momento con el resto de los detenidos. Sí. ¿Y cómo fue después? Bueno, después de ahí de la PDI los trasladan a Capital, ¿no? A la capital provincial, a Santa Fe. Claro, claro, a las 6 de la tarde nos dan el traslado a Santa Fe. Ahí hasta ese momento solamente habíamos tenido contacto unos minutos con la abogada al mediodía, pero después no sabíamos qué estaba pasando y, y bueno, cuando nos trasladan a Santa Fe, nos hacen pasear por la comisaría, por la jefatura y finalmente nos llevan al penal de máxima de seguridad de Las Flores. Qué locura, ¿no? Ir eh, al penal de Las hablando con... Flores. Ujú. Y Y ahí nos meten en una celda, sí, todo el tiempo esposados, eh, y maltratados y bueno, como si fuésemos narcotraficantes. De la misma manera, este gobierno provincial y la justicia tratan a maestros, trabajadores estatales y demás. sí, realmente, bueno, ya desde contar, escucharte, contar el tema del allanamiento ya da escalofrío. Cómo ingresaron a tu casa y demás, imagino el resto de la familia, toda la situación, el susto que se habrán, que habrán vivido en ese momento. Sí, sí, porque las primeras horas yo, para mi familia, estaba desaparecido, Claro, porque no había llegado a la escuela, no sabían qué había pasado, eh, en mi celular estaba apagado, me lo habían secuestrado, sí, y después, a la hora y media, 2 horas, saben que estoy detenido, pero no saben dónde. ¿dónde? Claro, Entonces pasan algunas horas más hasta que saben dónde estamos detenidos. Eh, y una situación desesperante para todos nuestros familiares, amigos, compañeros. Y, y bueno, y cuando alertaba la situación, lo que se genera es primero una concentración en la puerta de la PDI, sí, y en ese momento el gremio Café Rosario define que a partir de las 14 del miércoles un cese de tareas y una concentración en la Plaza San Martín que fue impresionante por la cantidad de sí, gente, sí, sí, porque confluyeron allí estudiantes universitarios que justo estaban realizando una asamblea interfacultades, sí, y estudiantes secundarios, muchos de mis alumnos, sí, alumnas que frenaron las clases y en el caso de la Gurruchaga y se pusieron a charlar de lo que estaba pasando y se movilizaron a Plaza San Martín. Y esos gestos de solidaridad, de decir basta, de no tolerar esto, se replicaron en todos lados. Y eso fue lo que permitió que nos sacaran, porque sí. si no, querían dejarnos varios días más presos. Pero la presión de la población, de la comunidad educativa, eh, los presionó de tal manera que al día siguiente, después del mediodía, tuvieron que darnos la libertad. Sí, Franco, yo creo que esto que decís es muy importante y hay que remarcarlo, porque es un mensaje también de la población, de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo, hacia este gobierno que pretende con represión, con violencia, imponer las medidas que tienen planificadas para su gobierno. Sin duda, la detención de ustedes, de los dirigentes, la forma en la que fueron detenidos y todo ese despliegue impresionante que hicieron, desmedido totalmente, es un mensaje del gobierno a la sociedad y busca disciplinar, ¿no? Tanto a los dirigentes como a la sociedad en general, de no salir a protestar, no quejarse por las medidas que se toman. Y creo que la respuesta de la sociedad esta vez fue contundente también para decir, bueno, nosotros tenemos un mensaje también, tenemos una respuesta ante este atropello. Sí, sin duda, porque ahora te decía de la presión en las escuelas y en la movilización, pero también de todo el país llegaron los repudios de muchísimos sectores. Creo que creemos que el gobierno de Pizarro cruzó una línea, quiso, quiso amedrentar, o sea, este operativo lo entendemos de esta manera porque los detenidos somos personas públicas que, como vos decías al comienzo,
con una citación judicial se resolvía, porque Claro. ninguno de nosotros va a jugarse ni nada por el estilo. Ujú. Pero sin embargo eligieron esta opción justamente para intentar generar un miedo social de que no se proteste, no se reclame, y me parece que generaron todo lo contrario, Ujú. porque la gente salió masivamente. Sí. Bueno, finalmente en la audiencia imputativa, ¿cuáles fueron los argumentos de los fiscales para acusarlos y de qué puntualmente los acusaron? La acusación es impedimento de decisión legislativa y daños. Sí. De todas maneras, lo que plantean nuestros abogados es que se cae por su propio peso, porque la ley por la que contra la que estábamos reclamando fue sancionada. Este Claro, intento de experimento que me hicieron no existía. claro, Y después lo que hubo es una represión en ese momento, y fue una gestión absolutamente irregular, donde el oficialismo en la Cámara de Diputados apuró de manera fraudulenta una votación, y que tuvo total impunidad para violar todos los reglamentos de la Cámara para aprobar una ley, y una ley que nosotros consideramos que también es ilegítima e inconstitucional, porque lo que hace es deteriorar significativamente las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales en nuestra provincia, con un aumento de la edad jubilatoria para las mujeres de 3 años, una reducción en la base de cálculo del porcentaje al momento de la jubilación, un aumento de los aportes para activos y pasivos, y un punto grave, que es que la ley establece que si el gobierno nacional y la legislatura nacional logra un aumento de la edad jubilatoria, que es lo que mi ley quiere, sí, la provincia de Santa Fe se engancha a ese aumento, es decir, que se empeora, quieren avanzar aún más en la pérdida de derechos. sí, una locura. Puntualmente, ¿qué acciones concretas señalaron los fiscales, las fiscales en este caso, para la imputación? ¿Cuáles fueron, digamos, qué pruebas tienen de esto que les están achacando, digamos, imputando? Pruebas no presentaron ninguna, Mm, simplemente acusaciones generales. sí, Eh, Rotura de la puerta de la legislatura, y que se arrojaron elementos contundentes sobre la puerta. Eso. sí, sí, realmente, bueno, no tiene ningún tipo de parangón con la violencia que desplegó también la policía en ese momento. De eso no se dijo nada, ¿no? Seguramente. No, absolutamente no. En ese momento varios fuimos heridos por gases de la policía, y sobre eso no hubo absolutamente nada. La Fiscalía trabaja eh, en conjunto con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, en definitiva con el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que cabeza apoyar. Sí, sin ninguna duda esto es una cuestión netamente política y no tiene nada que ver con lo judicial y realmente la acusación, la imputación que se le hace es realmente vergonzosa, teniendo en cuenta la magnitud del despliegue de violencia que hubo en ese momento por parte de la policía. Bueno, realmente es desmedido todo lo que se hizo desde un principio con los dirigentes que fueron detenidos, desde las detenciones con tanta violencia, desde los allanamientos totalmente desmedidos y bueno, como decíamos antes, buscar disciplinar a todo el mundo, ¿no? Tanto a los gremios como a la ciudadanía, de no protestar y no quejarse eh, por las medidas que están tomando y las que seguramente seguirán tomando en perjuicio de las grandes mayorías. Exactamente, sin duda. En esto nosotros vemos una sintonía muy grande entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, tanto en las políticas económicas de ajuste, como en el ambiente y medidas represivas
que se están tomando a nivel nacional contra los jubilados, contra los estudiantes universitarios que van a protestar, los trabajadores de la salud que se enfrentan a los cierres de instituciones de salud públicas. Bueno, es este clima que estamos viviendo, pero que está generando un despertar entre trabajadores y estudiantes, y eso es lo auspicioso para poder revertir esta situación de tremendo deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría. Sí, sin duda, Franco. Bueno, las medidas alternativas a la prisión preventiva, bueno, afortunadamente el juez ordenó la libertad de todos y ya cada uno está libre desempeñándose en sus tareas habituales, pero les impusieron algunas medidas, ¿no? Sí, restricción de cercanía a la legislatura provincial, no poder portar arma de fuego, imagínate. Sí, sí. Y no poder ausentarnos de la ciudad. Claro. Sin aviso. Bien, ¿y tienen que ir a algún lugar a firmar, presentarse en algún lugar o en fiscalía, como para estar, digamos, sujetos al proceso? Sí, cada 30 días tenemos que presentarnos en la fiscalía para, entiendo que hacer un registro de que seguimos acá, digamos, Claro, claro. que no nos fuimos a ningún lado. Claro, de todas maneras, bueno, esto de la restricción de acercamiento la prohibición de acercamiento a 300 metros al edificio de la legislatura es como algo que me llama mucho la atención. Hasta diría que parece un chiste, es un edificio público. A ver, es una locura. Sí, sí. Yo pensaba si tenía una visita programada con alumnos de diputados por un día, Claro. que siempre se programa. Entre indignación y risa me daba sí, esa medida. Sí, realmente suena muy, muy gracioso. Así que, bueno, Franco, te agradezco muchísimo. No sé si querés agregar algo más. No, Alejandra, la verdad que, bueno, muy agradecido de todas las muestras de solidaridad, también de la apertura de estos espacios para denunciar lo que pasó y poder describir en detalle cómo fueron los acontecimientos. Sí, porque realmente a mí me parece que hubo un sesgo muy, muy grande de parte de los grandes medios de la ciudad en mostrar de una forma muy, muy liviana y aparte muy tendenciosa hacia, digamos, de forma acusatoria hacia los dirigentes y, bueno, en consonancia con el gobierno, ¿no? Eso se notó mucho porque, de hecho, bueno, yo también soy docente y hablaba con mis alumnos sobre la temática, sobre todo lo que había sucedido y es como que todos me decían eso. No salió mucho en los medios, me respondían, y la mayoría no entendía bien qué había pasado. Sí, sin duda, sí, no tomó. En redes sociales sí, Sí. fue impresionante lo que se generó, pero en los grandes medios o dejado a un segundo plano o con títulos tendenciosos, como vos decís. Sí, sí. Bueno, Franco, muchísimas gracias por esta comunicación. No, Alejandra, gracias a vos y un saludo para todos. Bueno, hasta otro momento. Pasaba Franco Casasola, dirigente de AMSAFE, que fue detenido, imputado de estos delitos que tienen que ver con impedir el buen desarrollo de una sesión legislativa y daños al edificio de la legislatura. Seguimos en Se Presume Culpable, analizando un poquito esta audiencia imputativa que realmente es tremendo. Si no fuera por la gravedad del caso, sería un chiste realmente, porque lo que, como decía el dirigente gremial, no tienen pruebas, no presentaron pruebas en la audiencia, pero ya la tenemos en línea también a Julia Giordano, abogada de APDH, que fue una de las abogadas que se presentó en la audiencia imputativa como defensora de los dirigentes gremiales. Buen día, Julia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, recién hablábamos con Franco y nos contaba, bueno, todo el derrotero, ¿no? De Franco Casasola, de todo lo que había ocurrido desde el momento de su detención hasta, bueno, la audiencia imputativa y hasta la libertad y todo lo que, la movida que se produjo en torno a la detención y a esta actitud violenta y desmedida del gobierno, porque sin duda esto creemos que es una decisión política. Pero bueno, vos como tenemos 3 minutitos, ¿cómo podrías resumir bueno, lo que fue la cuestión judicial, no técnica? Yo hablaba de que, bueno, le preguntaba a Franco, me decía que no habían presentado pruebas en la audiencia y la verdad que el parte de fiscalía que menciona, bueno, arrojaron elementos contundentes, rompieron rejas y demás, no se condice con el accionar que tuvieron en los momentos de detención y demás. Sí, más allá de eso, que entiendo que cuando fuimos a ver el legajo a la fiscalía para poder tener finalmente acceso a las evidencias, nos encontramos con que eran muchos los videos, las imágenes que habían colectado y que para nosotros eran imposibles verlos en este momento y también copiarlos, así que todavía no hemos tenido, si bien la Fiscalía nos permitió el acceso, no hemos podido tener un acceso efectivo o eficaz porque no lo hemos podido realizar. Pero Claro. más allá de eso, hay algunas cuestiones que nos llaman la atención y que tienen que ver con que estos delitos, que son los delitos de obstrucción o perturbación de una sesión legislativa y de daño calificado, los está investigando la Fiscalía de Delitos Complejos. Ajá, Quisiera saber cuándo, en la historia de la provincia de Santa Fe, la Fiscalía de Delitos Complejos, que está para investigar el crimen organizado, sí, se ha dedicado a poner tanto énfasis en averiguar sobre un daño y una perturbación de una sesión que tiene un mínimo de 15 días. claro. Entonces, ya desde ese lugar resulta mínimo un cuestionamiento, una pregunta para ver por qué la provincia dedica tantos esfuerzos con todos los problemas que tenemos, tantos recursos, a investigar estos delitos de tan poca monta, como si no tuviéramos nada más importante acá en la provincia de Santa Fe. Exacto. Eso nos da la pauta, además de esto, la presencia del fiscal regional, es decir, el jefe de todos los fiscales del distrito Santa Fe, que no es solamente la ciudad de Santa Fe, sino varios de los distritos que están alrededor de la ciudad de Santa Fe. Todo esto nos da la pauta de que se trata entonces de una acción política que se le está dando una importancia, si se quiere, o una relevancia que va más allá del daño causado o el posible o el supuesto daño causado, sino una decisión política de hacer una persecución a quienes protestaron contra una modificación de la legislación claramente injusta, una modificación de la legislación que se hizo no de espaldas, pero digamos, a puertas cerradas, cuando lo normal hubiera sido que la legislatura esté abierta al acceso al público, que pueda conocer qué era lo que estaba pasando dentro de la legislatura. Esto se suma, digamos, hasta las denuncias que se han realizado en relación a las cuestiones, podemos decir, irregulares dentro de la sesión, que se presentaron algunos amparos y algunas denuncias y demás. Fíjense que rápidamente todas estas denuncias y amparos respecto de las irregularidades dentro de la sesión, sobre cómo se llevó adelante la presidenta Clara García, cómo llevó adelante las sesiones, el cambio de los votos y demás, se desestimaron fácilmente. Ahora, el derecho constitucional a la protesta es perseguido. Sí. Son claramente indicios de que se trata de una cuestión política y no de una cuestión penal. Y también la justicia, ¿no? En esto, en línea con la política, porque Exacto. digamos, el tema de rechazar también la inconstitucionalidad de la ley de reforma jubilatoria, la justicia va en sintonía con el Poder Ejecutivo, ¿no? De la provincia. Y realmente sí, llama mucho la atención. ¿Qué análisis en 30 segundos para cerrar, Julia, podés hacer para una conclusión del día? No, que se trata de eso, digamos, como decía, es claramente una persecución política y no solo jurídica, digamos, hay un sometimiento en todo caso de la justicia a las intenciones políticas de hacer una reforma del Estado, que por supuesto nos perjudica a todos. Digamos, utilizando los métodos de criminalización de la protesta, que no son nuevos, pero cada vez más virulentos.
como han dicho muchas dirigentes en estos días en la radio, las detenciones y los allanamientos con inusitada violencia, ojo, no porque esas violencias no se den todos los días cada vez que hacen detenciones y allanamientos. ¿Sí? Lamentablemente hemos naturalizado y normalizado una violencia que es creciente e totalmente discreta, a discrecionalidad, digamos, de la policía, e innecesaria para investigar casi cualquier delito. Pero en este caso en particular, más grave aún, porque se trataba de dirigentes gremiales en el ejercicio de un derecho constitucional. Sin duda, Julia. Bueno, es gravísimo lo que está pasando y creo que la sociedad tiene que reaccionar frente a esto como lo ha hecho en este caso. Te agradezco muchísimo, se nos terminó el tiempo, así que bueno, en otro momento seguramente seguiremos con el caso a ver cómo se va desarrollando y cómo queda esta situación. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, saludos a todos.